Hola, buenos días. Hoy tengo el gran placer de presentaros Justo Bolequia Doleca. Justo Bolequia es guineano, pero actualmente vive en España, en Salamanca. Es catedrático de lengua francesa, de filología francesa en la Universidad de Salamanca. Es probablemente el intelectual más importante en el mundo hispano-guineano, digamos. Publicó innumerables libros sobre la cultura guineana, la lengua de los bubi, incluso libros de poesía en español y bubi, su lengua materna. Entonces, Justo, muchas gracias por haber venido y muchas gracias para tu curso de identidades etnoculturales en Guinea Ecuatorial. En primer lugar, agradecerles a ustedes que hayan venido aquí esta mañana para escucharme. En segundo lugar, agradecer a la institución esta que nos acoge hoy, la Universidad de Viena, que ha permitido, digamos, que estemos aquí. Y gracias también a los promotores, evidentemente, de este encuentro, que llamamos la Semana de la Literatura Guineo-Ecuatoriana. Y he empezado porque me ha dado una tiza el profesor y con esa tiza digo, ¿qué hago? Y justo cuando he empezado a decir, justo por lo que es guineano, digo, ya está, ya sé lo que voy a decir. Y he escrito ahí guineano. Y ustedes se preguntaron por qué he escrito ahí guineano. Guineano. Guineano, al mismo tiempo he puesto una flecha aquí y he puesto Iguinawen. Y he puesto un cuadro aquí vacío y he puesto FPE. Eso es matemática pura. Hay que despejar las incógnitas. También en lengua, también en cultura se despejan incógnitas, muchas incógnitas. Iguinawen es una palabra del Amazic. Del Amazic. Dirán, ¿esto qué es? El Amazic es lo que llamaron los bereberes, una lengua que se habla en Marruecos, que se habla en Ceuta, que se habla en Melilla, que se habla en Túnez, etc. Es decir, los autóctonos del norte de África, antes de que llegaran los árabes. Se llama Iguinawen. Y los Amazic dijeron que Iguinawen es el negro. Y de ahí viene Guinea. Y Guinawen. Si quito la I, ven cómo pone Guinawen, es decir, Guinea. Es decir, negro, significa negro. Cuando el profesor Max ha dicho Justo Bolequia es guineano, ha dicho Justo Bolequia es negro. Y aquí pongo negro. Negro de Francia es Guinea-Conakry. Negro de Portugal es Guinea-Bissau. Y negro de Guinea Ecuatorial o de España es Guinea Ecuatorial. Y empezamos a hablar ya de identidades. Es una pequeña introducción, que lo sepan ustedes de qué vamos a hablar. Entonces, de este conflicto, de esta confusión, de esto que los demás imponen como identidad, que nosotros evidentemente no nos hemos planteado nunca. Cuando uno nace, crece, cuando dice, ¿eres austríaco? Ah, sí. Quizá empezamos a darnos cuenta de nuestra identidad cuando vamos a la escuela, es decir, a los 11, 12 años, 15, pero antes no sabemos realmente lo que somos. Mientras no seamos conscientes de nuestra propia existencia, no empezamos a aprender, es decir, como diríamos, coger nuestra identidad, o asimilar nuestra identidad. Eso es una pequeña introducción. El título de nuestra charla de esta mañana es Identidades etnoculturales en Guinea Ecuatorial. ¿Cuántas identidades hay en el mundo? ¿O cuántas identidades hay en África? Para que hablemos de las identidades de Guinea Ecuatorial. Ustedes, como estudiosos, saben que África está constituida hoy por 54 estados.
Ustedes también saben que las fronteras, las antiguas fronteras coloniales están siendo resquebrajadas, se están rompiendo. Es decir, Sudán, ya hay dos Sudán, Sudán del norte, Sudán del sur. Lo que llamábamos Etiopía, ya hay Somalia, Eritrea, no sé qué, cachos por aquí. Entonces significa que hay algo está pasando, cada uno está reclamando su identidad. Entonces, para evitar esta ruptura inevitable, la ONU, eso que llamamos la comunidad internacional, ¿se acuerdan ustedes que es una cosa que llamamos comunidad internacional, verdad? La ONU es una asociación de bandidos, ¿verdad? Que no hacen las cosas que deben hacer. ¿Por qué? Porque no deciden, no hagan gran cosa. Entonces la ONU dice, países, venid aquí. A ver, vamos a reunirnos todos y para evitar este resquebrajamiento, esta ruptura de las fronteras que nosotros hemos impuesto, vamos a reunirnos. Y se creó, digamos, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y esa Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas estuvieron estudiándolo durante más de 20 años. Al final se aprobó en una Asamblea General de la ONU. Sabéis que la Asamblea se reúne siempre en Nueva York. Asamblea General de la ONU, en el año 2007 se aprobó esa declaración. Y esa declaración dice, si ustedes tienen problemas en sus estados, busquen la solución, pero no rompan el Estado. Porque no queremos que las identidades que conforman un Estado se vayan por ahí, se pierdan por ahí. Porque si se pierden, habrá conflictos y no podremos solucionarlos. Entonces, esa es para entender por qué tenemos que hablar de las identidades etnoculturales en Guinea Ecuatorial. Os he dicho antes que hemos hablado del negro de Francia, del negro de Portugal y del negro de España. ¿Vale? Entonces, Francia tiene a sus negros, Portugal a los suyos y España también. Pues sepan ustedes que Guinea significa negro. Entonces, a partir de ahí hablamos ya de una especie, lo que llamaríamos una super o supraidentidad ficticia. Una supraidentidad ficticia que de alguna manera recoge nuestras ficticias identidades que nos han impuesto. Es decir, aquí tenemos que hablar ya de dos visiones diferentes. Una cosa que llamaríamos una identidad de dentro y otra cosa que llamaríamos una identidad de fuera. La de dentro es la que conocemos, la de fuera es la que nos han dado. Pero vamos a seguir, a ver si lo logro. No pasa. Esto, ¿cómo se pasa? ¿No? A ver. Ahora sí. Tú lo has tocado antes y por eso te ha puesto así. Ahí. Vale. Entonces ya he hecho la introducción. Ya nos hemos situado psicológicamente en esto que hemos llamado identidades etnoculturales. Y ya nos hemos situado incluso sociopolíticamente en esto que llamamos identidades etnoculturales. ¿Y por qué tenemos que hablar de Guinea Ecuatorial? En las identidades de Guinea Ecuatorial. Ustedes como estudiantes y estudiosos de esta hispanidad, la gran hispanidad, saben ya que existe una pequeña porción de tierra donde hay algunas etnias con el español como lengua común, que es el espacio de los negros de España. En su día se llamó Guinea España, hoy se llama Guinea Ecuatorial. Algunos dicen que se llama así, entonces tenemos un gentilicio ecuatoguineano, guineoecuatoriano, guineano, negro, salvaje, mono, nos dicen de todo. Es como ahora mismo, seguro que ustedes cuando me están mirando hablar están viendo a un mono hablar, ¿sí? Porque yo cuando veo a una persona hablar me imagino algún animal. Digo, si fuese elefante estaría moviendo la trompa.
Pero no me hagan caso, ¿eh? Está la cosa muy mal ya. Yo vine a vender mis libros. Si ustedes quieren que sepan que esta es una cuña, ¿eh? ¿Saben qué es una cuña? Una cuña publicitaria. De repente están hablando y en la radio y paran y hacen publicidad. Entonces esta es una cuña publicitaria. Entonces estos son mis libros. Entonces pueden comprar, ¿vale? Este cuesta 5 euros, no, 10. Este es la historia de Guinea Ecuatorial, cuesta 10 y este también cuesta 10. Es una cuña publicitaria. Bien. No se rían, ¿eh? Estamos en una universidad y tenemos que hablar en serio. Bien. Ustedes ven allí en la pizarra, en la introducción, una cosa. Dice, quien tiene padrino se bautiza. Quien tiene padrino se bautiza. Y eso viene al hilo de lo que acabamos de decir. Quien tiene padrino se bautiza. Si no tienes padrino, no te bautizas. No hay nadie que se haya bautizado en el mundo sin padrino. Y no hay ni un país africano que funcione en el mundo sin padrino. Y necesitamos padrinos. ¿Nuestro padrino quién es? España. ¿Por qué? Porque nos ha dado su lengua. Nos ha dado su cultura. Nos ha legado, mejor dicho, su lengua y su cultura. Entonces, es nuestro padrino. Entonces nos hemos bautizado. ¿Qué significa ese bautizo? Significa que donde quiera que vayamos, nos identifica ya con la hispanidad, la españolidad, la castellanidad. ¿Vale? Al igual que lo hacen los países francófonos africanos, al igual que lo hacen los países lusófonos africanos, al igual que lo hacen los países anglófonos africanos, etc. O cuando lo hacían antiguamente los países germanófonos africanos, que los hubo también, ¿verdad? Hubo Alemania, Camerún, y hubo Togo, hubo un poco de Gabón, en África también, países que fueron, Namibia también, fueron colonias de Alemania, pero con la Primera Guerra Mundial, como Alemania perdió, pues ya le quitaron las colonias, ¿vale? Pero si todavía existen palabras en esas zonas, palabras que vienen del alemán. Pero claro, esa gente ya no puede bautizarse con el padrino Alemania, o con el padrino Austria, ya no puede, porque ya tiene otro padrino. Bien. Entonces, nosotros como tenemos un padrino, nos hemos bautizado. Pero en ese bautizo existe lo que llamamos una conducta mercantilista y clientelista. ¿Qué significa? Significa que nuestros gobernantes, los gobernantes defensores de esta guineo-hispanidad, tienen que hacer caso al padrino nuestro. Tienen que cumplir las normas que impone el padrino. No quiere decir que cumpla las normas que impone España, no, sino indirectamente España, al formar parte de la occidentalidad, exige que Guinea cumpla con las reglas de la occidentalidad. Y las reglas de la occidentalidad, creo que lo dije ayer, son dos. La primera de ellas es... Bueno, esto ya lo podemos borrar. La primera regla es no poner trabas a las inversiones extranjeras en el país. La primera regla. Es la regla de la occidentalidad. No poner jamás trabas a las inversiones extranjeras en el país. Es decir, oye, el presidente de Guinea se llama Obiang. Oye, Obiang, está bien que como padrino no quiera saber nada de mí, pero, oye, estas reglas hay que cumplirlas. Porque son las reglas de la occidentalidad. Y segunda regla, mantener controlada la población. Mantener controlada la población.
Es decir, es una población que exige cambios, que exige seguridad, que exige que sus necesidades sean colmadas. Si no lo puedes cumplir, mantén esa población controlada, con hambre, con enfermedades, con pobreza, con violencia, con controles militares, con muchas cosas, para que esa población no tenga tiempo para pensar. Perfecto. Y se cumplen esas cosas. ¿Por qué? Porque esto que llamamos Guinea Ecuatorial tiene muchas etnias. Y entre esas etnias hay sus rifirrafes, hay sus tiras y aflojas, hay sus conflictos, también hay sus buenos momentos, evidentemente. Pero cuando el poder no se comparte como es debido, nos miramos cada uno desconfiados. Este es del poder, este es primo del ministro, este tiene 15 Mercedes-Benz y yo no tengo nada, este tiene 5 hoteles y yo no tengo nada. Entonces esto, si no se controla, puede llevar a una desesperación. Uno dice, se pone unas cuantas bombas y ¡bum! Y mueren con él 500. Entonces, para evitar eso, hay que cumplir esas reglas, mantener controlada la población, para que los inversores puedan invertir y ganen mucho dinero. Eso es lo que he llamado quien tiene padrinos se bautiza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso ya nos lleva a lo que yo llamo, o lo que Gorostiaga llama también, a la civilización de la copa de champán. ¿Sabéis que es una copa de champán, verdad? Es decir, nosotros cogemos y damos la vuelta a la copa de champán. Si esta es la copa de champán, ¿vale? No damos la vuelta, la ponemos así. Vale. Esta es la copa de champán. Soy muy malo dibujando, pero ustedes entienden. Esto representa lo que pasa en el mundo, a nivel económico, lo que pasa en el mundo, a nivel identitario, a nivel cultural, a nivel militar, etc. ¿Quién tiene el poder económico? ¿Cuántas personas tienen el poder económico en el mundo? ¿600 personas? ¿700 personas? ¿Cuánto dinero tienen esas 700 personas? El 80% de la riqueza mundial está en manos de 700 personas. Sí. Y quizá aquí habrá un 10% de la riqueza mundial, estará en manos de cuántas personas. Y luego, el resto de seres humanos no tenemos ni un duro. Esa es la civilización de la copa de champán. Y eso es lo que vemos aquí. Nuestro gobernante cumple las reglas. ¿Quién tiene la riqueza del país? No lo voy a decir porque ustedes dirán, lo digo él, yo no lo digo. ¿Vale? Bien. Podríamos seguir y seguir al respecto. Y pasaríamos a eso. La enculturación y desviación cultural endoglósica y abismo generacional. ¿Eso qué es? Dilo en palabras normales, hombre, no nos compliques la vida. A los profesores generalmente somos tramposos, ¿eh? Decimos esas cosas para que el pobre estudiante se dé a la cabeza y se desespere y vaya a la biblioteca, busque en Google y Google te dice, pues yo, esto es esto, esto es esto. ¿La enculturación qué es? Porque estamos hablando de identidades.
Primero tenemos que hablar de la identidad de dentro y luego hablar de la identidad de fuera. ¿Qué es la enculturación? El proceso a través del cual la generación adulta impone, obliga, induce a la generación joven a adoptar las pautas de conducta de esa generación adulta para evitar esa ruptura entre ellos los mayores y ellos los jóvenes. Esa es la enculturación. El proceso mediante el cual la generación adulta impone, obliga, induce. No lo hacemos los padres. Siéntate ahí, cállate, no te muevas, hoy no sales. ¡Oh, mamá, que hoy no sales! La verdad, lo hacen los padres. Papá, quiero un móvil. No. Papá, quiero salir. No. 15 años. Papá, voy a salir a las 9 aquí. Oh, papá, mis amigos van a entrar a las 10. A las 9 aquí he dicho. Y la pobre chica sale y a las 9 menos 5 está desesperada. ¡Ah, tengo que volver! Enculturación. Y eso que tratamos a nivel familiar también se trata a nivel político, a través de lo que Galbraith, no sé si lo pronuncio bien, Galbraith, llama el poder continuo. El poder continuo. ¿Qué hacen los padres? Someter a sus hijos. ¿Qué hace la política? Someter a sus ciudadanos con el poder continuo, es decir, de la sumisión pura y dura. ¿Qué hacen los países occidentales? Someter a la población a través de la segunda regla, controlar a la población. Y una identidad, señores, es una cosa que aprendemos duramente. Es una cosa que nos impone. ¿Quién no quiere tener un... ¿Aquí tenéis identidades? No, ¿verdad? ¿Carnet de identidad tenéis aquí? No, no. ¿Tenéis ese carnet de identidad? ¿Tenéis carnet de identidad aquí, en Austria? No. ¿Sabéis qué es carnet de identidad? ¿Sí? ¿Tenéis? En Austria. Bueno, yo soy de Eslovaquia. ¿Ah? Bueno, no es el DNI. Sí, DNI. Bueno, Es eslovaca. Ah, ok. Ella sí tiene. Entonces, nos imponen un carnet de identidad para que seamos de nuestro país. Para que donde quiera que vayamos, digo, yo soy esto. Es el poder continuo de la sumisión pura y dura. Fíjense, dentro nos someten a una inculturación dura, nos someten a un poder continuo de la sumisión pura y dura. Y los que llegan dentro, los que vienen a nuestros países, también nos someten a una enculturación exógena y nos someten a un poder continuo. Entonces estamos atrapados, por dentro y por fuera, con el propósito de controlarnos permanentemente, para ser buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenos estudiantes, buenos maridos, buenas esposas, buenos profesores, buenos conductores. Aquel que se salta esa norma, el peso de la ley cae sobre él. Los padres le rechazan, los vecinos le rechazan, la policía le persigue porque se ha salido de la norma. Pero este es precioso. Seguimos. ¿Pero quién hace todo eso? ¿El presidente del país? No. Él está en su despacho. ¿Quién lo hace entonces? ¿Los profesores? Sí. Los profesores tenemos siempre una espada, ¿verdad? Mañana examen. ¡Oh! Sacas tus chuletas, has hecho una chuleta, sacas tu papel. Si te pillan, suspenso. ¿Verdad? Porque el profesor es el poder también. La escuela
la iglesia, los medios de comunicación, los padres, los vecinos. Es decir, todo lo que nos rodea se utiliza para configurar nuestra identidad. Tenemos una identidad interna, endoglósica. Tenemos una identidad externa, exoglósica, que nos han impuesto. Entonces, de alguna manera somos esquizofrénicos. Vivimos una esquizofrenia lingüística, una esquizofrenia cultural, una esquizofrenia gastronómica, una esquizofrenia. Somos esquizofrénicos. Estamos partidos. En algún momento del día somos, por ejemplo yo, somos guineanos. Bueno, siempre soy guineano, ¿verdad? Siempre soy guineano, excepto por la noche. Tú y yo somos iguales por la noche, ¿verdad? Cuando no hay luz, somos iguales. No se sabe si soy negro, a menos si no me tocas el pelo, no sabes si soy negro. Pero de día ya dices, oh, este es guineano, esta no. Es decir, este es negro, esta no. Luego llega la inculturación externa, la identidad externa que nos ha impuesto, y somos hispanos, o españoles, o guineo-españoles, o afroespañoles, afrohispanos, o... Entonces, ¿cuántas identidades tenemos? ¿Cuántas? Muchísimas. Un poco, para conformar esa identidad etnocultural de Guinea Ecuatorial. ¿Seguimos o lo dejamos? Si ustedes quieren, lo dejo, ¿eh? Me da igual. Me da igual, o sea, yo... No, que sigamos. Me da igual. Cuando yo hablo de identidades en Guinea Ecuatorial, pienso mucho en las consecuencias de esto que hemos llamado la enculturación exoglósica. Pienso mucho en esto que hemos llamado el ser buen o el aparentar ser buen, porque es la única manera que tenemos de poder sobrevivir o convivir con nuestra esquizofrenia cultural, pues llámese como se llame. Si no hacemos lo posible por defender nuestra identidad como individuo, como miembros de una comunidad, de un espacio amplio, seremos fagocitados, seremos engullidos, seremos comidos por los más fuertes. Entonces, en el caso de Guinea Ecuatorial, en nuestro caso particular, estamos enfrentados, estamos expuestos a 2 o 3 fuegos. El fuego ya de España, el fuego ya de Francia y el fuego de Portugal. Es decir, tenemos una pequeña identidad, Guinea Ecuatorial, y encima de nosotros tenemos 3 fuertes identidades: la hispana, la más grande, y luego la francesa, y luego hoy la portuguesa está allí. Entonces allí nos debatimos en nuestra guineo-ecuatorianidad. Intentamos sobrevivir dentro de esta guineo-ecuatorianidad, que llamamos guineo-ecuatorianidad. ¿Y quién contribuye a que estas 3 identidades nos estén sometiendo hasta el punto de poner en peligro nuestra propia idiosincrasia etnocultural? Nuestros gobernantes y sus colaboradores externos. Es decir, el presidente del país y and Company y sus homólogos exteriores and Company. Entonces, ante una tesitura de este género, decir, por ejemplo, que el español es algo que me identifica, sí,
me identifica. Pero si tenemos en cuenta al mismo tiempo de que la lengua es el soporte de la identidad cultural, ¿qué somos? ¿O qué soy como guinea ecuatoriano? Si la lengua es el soporte de mi identidad, y hablo francés, y hablo español, y hablo portugués, y hablo pidgin English, pero no hablo ninguna de mis lenguas, ¿qué soy? Si voy a España, soy negro. Si voy a Francia, soy negro. Si voy a Portugal, también. Identidad. Identidad. Os he dicho antes, como os he dicho, la escuela contribuye a cambiar nuestra identidad. La iglesia también. Las instituciones públicas, la radio, los medios de comunicación nos transforman poco a poco. Entonces, ante eso, ¿cuál es lo que nos queda o qué es lo que nos queda? ¿Cuál es nuestra real identidad? Un profesor español, sevillano, que se llama, está puesto ahí, Isidoro Navarro, antropólogo, decía en una conferencia, bueno, es conocido, coincidimos en mesas, en Sevilla, en España, decía, Justo, ¿veis? Yo soy negro, ¿verdad? Me llamo Justo. ¿No ven ustedes que es esquizofrénico, es incongruente que yo me llame Justo? No tiene sentido. Que tú te llames Andrea tiene sentido, pero que yo me llame Justo, no. Y eso me creó problemas el primer día de la universidad en España. Creó problemas. Nada, negro. Llego a la universidad el primer día, me siento en un anfiteatro, éramos como 200 y pico de estudiantes el primer día. Llega el profesor, se sienta, eran como lo que nos ha enseñado, así hablan. El profesor les llama y dice, tú! El único negro que había en la sala encima. Y no puede ser yo, porque un profesor va a llamar a mí, no. ¡Usted! Está llamando. No, usted. Está llamando ese tío. No, usted, tú. Claro, no podía ser negro. Sí. Claro, yo vengo de África. De pie y firmes. Cuando el profesor te llama, tienes que ponerte de pie y firmes. No hoy. Cuando el profesor te llama, tienes que decir, oh señorita, ¿puede usted venir? Sí, señor. Ay, es que ya nos maltratan estos estudiantes. A ver, ¿cómo se llama usted? Sí, Justo. ¿Qué? Justo. ¿Qué? Justo. A ver, si usted es negro, se llama Justo, yo, blanco, ¿cómo me tengo que llamar? ¿Es verdad? Estoy dando un nombre que no tiene nada que ver con mi identidad, ni cultural, ni social, ni política, nada. ¿Cuál es su nombre? Busupé. ¿Qué? Busupé. Vale. Tiene razón. Desde entonces dice, me han mentido. Me han dicho que me llamo Justo y resulta que no. Que me han quitado mi nombre. No han puesto mi nombre en mi carnet de identidad. Me han puesto el nombre de otra persona, San Justo. No. ¿Ven ustedes el conflicto identitario? Bien. Seguimos. Llegamos a lo que siempre he dicho, al problema. Identidad. Identidad de guinea ecuatoriana. Fíjense ustedes, hablamos ahí de 4 etapas para hablar de la identidad. Hemos hablado de la identidad en la etapa precolonial. En Guinea Ecuatorial, lo que llamamos hoy Guinea Ecuatorial, una tierra africana, hay muchas etnias. Cada etnia tenía su identidad sin
mezclarla con otra etnia. Cada etnia tenía su identidad. Estaban los, si nos remontamos a 1400, los nanoboneses no existían. Esos son nuevos. No existían. Nanoboneses no existían. Empezaron a existir desde 1470. No, tampoco existían en Nanobones. No había habitantes en la isla donde viven los nanoboneses ahora. No había. Fueron llevados allá a partir de 1500 y pico como esclavos. Se les dejaba allí para luego ir a cogerles y traerles llevarles a América y tal. Y claro, les dejaban allí y empezaron a crear y procrear y hasta que crearon su lengua y tal, y a lo mundo, ¿vale? Entonces, pero estamos hablando de la época precolonial. No había todavía estos términos que conocemos, pero sí sabemos que había los ambo, los bubis, la época precolonial, los bubis, no se llamaban bubis, pero se llamaban abobe. Estaban los fan, los fernandinos tampoco existían. En la época precolonial no había fernandinos. No había, porque empezaron a entrar los fernandinos en 1800, 1000, como ex esclavos que se llevaban allí a Fernando Po. Pero no lo podemos decir porque se cabrean, se enfadan. Y luego los nubes sí ya existían. Es decir, los auténticos guineo-ecuatorianos son los bubis, los fan y los nubes. Bueno, los bubis, pues bueno, ya les hemos fagocitado, les hemos englutido, ¿vale? Entonces, esto en la época precolonial. Llega la época colonial y dice, oh, estos son mis negros. Yo, España también, si Francia tiene negros y Portugal, yo también tengo negros. Fijaos, España no había colonizado ningún país africano, a pesar de haber sido un país que trabajaba mucho la trata de negros, la esclavitud. Los barcos españoles iban por la costa africana para llevarse mercancía. Y vamos, pero no colonizaron. Hasta que hubo ese intercambio entre España y Portugal. España dice, pues te doy lo que tengo en Sudamérica y tú me das algo de África, así por lo menos tengo algo también en África. Hicieron el intercambio y España ya tuvo algo. Y entre esos algo, ya dice, bueno, son mis negros y mis negritos, y les llamó anoboneses, bubis, bujebas, pamues, les llamó pamues, ya no le llamó fan, llamó pamues, fernandinos, combes, etcétera, etcétera. 200 años después, nos peleamos con España, llegamos a la independencia y dijimos, bueno, como España nos ha dicho que somos guineanos, somos guineanos. Y nos ha dicho que somos anoboneses, somos anoboneses. Somos visillo o bujebas, somos bubis, somos fan, somos crió, somos lue, etc. Y luego... ¿En qué rasgos se diferencian? ¿De lingüística? Y luego llegamos nosotros, los que presumimos ser intelectuales, y dimos, no somos guineanos, somos guineo-ecuatorianos. ¿Por qué? Porque el francés dice guineano para decir guineano. El portugués dice guineano para decir guineano. Si el español dice guineano también, ¿a quién nos referimos? Entre las tres Guineas, ¿cuál de ellas? Entonces nosotros hemos dicho no, tenemos que llamarnos guineo-ecuatorianos para ser diferentes, porque somos diferentes lingüísticamente hablando. Tenemos el español como lengua oficial. Bien. ¿En qué nos diferenciamos unos y otros? En eso. Los ambos, los de Annobón, la isla de Annobón, qué pena que se me ha olvidado el mapa, voy a remitir el mapa. La isla de Annobón, ¿qué tienen ellos? ¿Por qué les llamamos annoboneses? Tienen una cosa que llaman el vigil. Esa es una especie de casa, lugar donde van, donde se reúnen. El vigil, lugar de reunión. El vigil. Es una palabra que viene del portugués. Vigil. Tienen
manifestación cultural es una especie de baile llamado mamai o cumbe, también un préstamo del exterior. Tienen la lengua que ellos llaman falambo, es decir, falar, hablar, ambu. Ambu, ¿qué significa? Año nuevo. Porque fue descubierta su isla un día de año nuevo. Se llamó Isla de Ano Bom, a portugués, año nuevo. Y ellos llaman ambu, ambu, año nuevo. ¿Vale? Entonces, y después tienen el español como lengua de relación y el Pidgin English también como lengua de relación, porque en Guinea Ecuatorial la presencia de los ex-esclavos hizo que hubiese contactos y todos acabamos hablando el Pidgin English, lo que llaman Pidgin English, ¿vale? Entonces, eso es lo que tienen los ambos. Una lengua farambo, una casa de reuniones vigil, una manifestación cultural mamae o cumbe y otra cosa. Si bajamos a los bubis, vemos que tienen una institución o casa consistorial que se llama huecha o chubo, una jefatura bugitari, es decir, el rey, el máximo mandamás, o butuku, el jefe del pueblo, una manifestación cultural o muchas se llama cachá. El cachá es el baile de las mujeres, o el bolibó, el baile de las campanas, etc. Una religiosidad, el rupé, en torno a una creencia religiosa, en torno al Dios, rupé, en torno a Murimo, el espíritu, bueno o malo, en torno a Visilar, etc. También tienen una lengua, como el Alobón, hecho, o Ebobé, una lengua, y también otra lengua de relación, el Pidgin English, o el español, o el Pidgin English. Ven ustedes que entre los ambos y los bubis tienen algo en común ya, el español y el Pidgin English. ¿De acuerdo? Tienen algo en común. ¿Qué otras cosas tienen en común? Nada. Solo comparten una lengua, el español y el Pidgin, porque ambos han sido colonizados por España. Pasamos a los Fang. Tenemos una casa, una institución consistorial, el Abar, donde se reúnen también a hablar, a resolver sus problemas, como las otras etnias. Una jefatura del Uncúcuma, el jefe, ¿vale? El máximo. Una profesión cultural, o muchas, en Dongba. Tienen una religiosidad en Zama, Dios, en Gendang, el curandero, lo que se llama así, ¿no? El curandero, el Samelugu, etc. Tienen una lengua de la etnia, el Fang, tienen su propia lengua, y tienen una lengua de relación, que es el español, y he puesto una flecha para indicar que el Pidgin English lo adoptaron posteriormente. El Pidgin English. Yo soy consciente de que antes el Fang no hablaba Pidgin English. Ahora sí ya habla Pidgin English. Como una marca de diferencia entre los que viven en Malabo capital y los que viven en la otra parte, en la región continental. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común ya las tres etnias? El español, el Pidgin English, y el francés lo tiene más la parte continental. Pasamos a los Ndowe. Institución constitucional, Njoe, jefatura Mpolo, manifestación cultural Mbongo, Mbaya, Ibanga, Mekuyo, religiosidad Añambe, Dios, Nganga, curandero, etc. Lengua de la etnia Ndowe y lengua de relación el español y también el Pidgin English. Cuando tenemos que hablar de las identidades etnoculturales de Guinea Ecuatorial, hemos de saber todo esto y saber qué tiene cada etnia. ¿Qué es lo que compartimos todas las etnias de Guinea Ecuatorial? ¿Y cuáles son las etnias históricas del país? ¿Y cuáles son las etnias nuevas, de nueva incorporación? Las históricas son tres. Bubi, Fang, Ndowe. El Ambu es un grupo humano. Los crió, como digamos, post-inmigrantes, los descendientes de los inmigrantes, ¿vale? Entonces, todo esto
hace que hablemos de identidades no culturales. Pero fíjense en una cosa, a pesar de la diferencia de lenguas, a pesar de que la casa instituto consistorial se llama Aba en Fang, Njoe en Ndoe, Chobo o Wecha en Bubi, o Vigil en Ambu, ven ustedes que existe esa casa consistorial. Existe eso donde la gente se reunía para resolver sus problemas, sus conflictos, etcétera, etcétera. Lo único que cambia quizá es el significante que utilizamos para nombrar un significado. Pero eso que tenemos aquí, en lugar de servir para el enriquecimiento de las etnias del ecuatorial, no ha sabido ser gestionado correctamente por nuestros ilustres mandamases del país. Porque esto, al ser pocos, debería servir para enriquecernos mutuamente. Yo, si fuese presidente de un país africano, sería dictador para obligar a la gente a hablar una lengua común africana. Solo eso. Y no utilizar solo una lengua extranjera como lengua de relación. Porque, como os he dicho antes, si la lengua es el soporte de la identidad cultural, significa o puede significar que el utilizar una lengua de relación extranjera me convierte ya en todo menos el miembro de esta etnia a la que debería pertenecer en cuerpo y alma. Si yo tengo que utilizar una lengua extranjera para hablar con un africano, estoy ya contribuyendo a matar la africanidad. Y es lo que hacen nuestros gobernantes. En lugar de promover el estudio, la enseñanza, el aprendizaje de lenguas africanas para por lo menos conservar nuestra africanidad, frente a esta fortísima exonormatividad o exoenculturación, lo que hacen es matar. Esa es la diferencia entre una etnia y otra, ¿vale? Por eso no te contesté, y como sabía que te iba a contestar de esta manera, he pasado. Saben ustedes que lo que les dije antes, que los libros están aquí. Cuando terminemos la charla, están aquí los libros. Este 10 euros, este 10 euros y este 10 euros, ¿vale? Saben ya que es una cuña publicitaria, ¿vale? Entonces, háganme ustedes sentirme bien comprando los libros. De esa forma diré, hombre, he estado en Viena y saqué 20 eurillos y con esos 20 eurillos pues pude comprar, no sé, un souvenir. ¿Seguimos? Sí. Bueno, ya vamos terminando, Vamos a terminar. En este apartado hablo de la guineo-ecuatorianidad, africanidad y bantuidad. Vale, la guineo-ecuatorianidad hemos dicho los elementos que hay dentro. La africanidad, ahí me detengo en la africanidad. Fijaos lo que caracteriza lo africano, la africanidad hoy día. Ahí hablo de... Fíjate, África tiene más cosas que eso que he puesto allí. Hablo de la música africana moderna. Hay una música africana moderna que está arrasando, es decir, que gusta. Llaman Azuntu. Es el africano de ahora. Pero siempre ha habido músicas de etapas, cada época. ¿Y por qué en lugar de enseñarnos cosas, por qué nos someten a esta música? Eso, boom, 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 boom. Sepan ustedes que cada etnia, en Guinea con lo he puesto, pero cada etnia tiene su música moderna. Y todos bailamos esa música moderna. Yo puedo bailar la música moderna que ha transformado el Bikutsi, creo que se llama Bikutsi. Yo puedo bailar. Puedo bailar la música moderna que han transformado los Yue,
Pero lo que no nos han dado es eso, una lengua, un instrumento para comunicarnos, para marcar nuestra identidad. Y eso es lo que tenemos allí. Países africanos dirigidos por regímenes duros, cuyo objetivo es lo que hemos dicho antes: imponer las reglas de Occidente, controlar a nuestras poblaciones, con música, con religiones, muchas religiones. Hablaron ustedes de muchas religiones, ¿verdad? Y os he dicho que la escuela, la iglesia, ustedes no lo viven, pero es que en África la religión es sagrada. Hay países que se paralizan los domingos porque es día de la religión, día de las iglesias. Esa es la africanidad. Miren ustedes los pillajes de los recursos africanos. ¿Quién pilla? ¿Quién roba los recursos africanos? ¿Los africanos? No. ¿Sabemos que los roban? Sí. ¿Lo evitamos? No. ¿Por qué no lo evitamos? Porque nos han comido el coco. Nos han transformado. ¿Y por qué nos han transformado? Porque nos han dicho que no somos boobies, no somos fan, no somos ambos, no somos noes, somos españoles, somos franceses, somos portugueses. Entonces, ¿quién pilla los recursos? Somos anglo, porque el pidgin inglés es anglo, somos afroamericanos. ¿Y quién pilla los recursos? Americanos, españoles, franceses, ingleses. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hermanos? Nada. Somos nuestros hermanos. Nos sentimos identificados con ellos. Dentro de 500 años o 1000 años, cuando tengamos necesidad de nuestros propios recursos, ya no habrá. Esa es la africanidad. Ciudades africanas convertidas en mercadillos permanentes. ¿Han estado ustedes en Yaoundé? ¿O en Lagos? ¿O en Accra? ¿O en Senegal? ¿O dónde está últimamente? Marwa. Camerún. Mercadillos. Son mercadillos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene ni siquiera, ¿cuánto? $1 es mucho al día para poder comer. Entonces tienen que hacer buñuelos. ¿Sabéis qué son buñuelos? Buñuelos o ¿cómo se llama? Cacahuetes, y ponerlo en plásticos y caminar para vender algo, para poder comer. Esa es África, esa es la africanidad. Y encima nos dicen: sois africanos, sí, vale, pero sois bantúes. Han oído la palabra, ¿verdad? Bantúes. Sois bantú. ¿Alguna vez han escuchado la palabra? Sí. Bantú. Y dice: además hoy día me dice, nosotros los bantú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo soy bantú? Sí, yo no. No, yo no soy bantú. Porque bantú es eso. La palabra bantú carece de cualquier contenido. La palabra bantú viene de ahí, de lo que hemos puesto ahí. Es decir, bantu. Bantu. Para decir plural, es decir, plural. Es decir, muchos, o los, o las, significa eso, va. Y tú significa persona. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa bantu? Personas. Un señor llamado William Blake, en 1862, dice: si esto es África,
Vale, lo voy a hacer mejor. Ya. No sé, esto es una cosa así. Si esto es África, todos estos se llaman Bantú. Ya está. Y ahí nos hemos quedado. Bantú. Y ahora vamos bailando. Soy guineano, soy Bantú, soy... Entonces, ¿dónde están nuestras identidades? ¿Tenemos identidades? ¡Ah! Yo, cuando llegué a Europa, hasta los años 80, la palabra subsahariano no existía. Y de repente, subsaharianos, guineano, Bantú, subsahariano. ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima palabra? Alguien de las Naciones Unidas está inventando ya una palabra. Y dentro de un poco, una palabra nueva. Para nosotros, y diré sí. Y diré, soy Bantú. Y así. Entonces, ¿podemos hablar de identidades? Sí. Sí, vale. Podemos hablar de identidades. Podemos hablar de la castellanidad dentro de las identidades, sí, como lengua que compartimos, sí. ¿Una lengua que defendemos? No la defendemos. ¿Una lengua que protegemos? No. ¿Una lengua que cuidamos? No. ¿Una lengua que utilizamos? Sí. La utilizamos para hablar, la utilizamos para escribir, la utilizamos para pensar, la cuidamos, los escriben, sí. Los políticos, no. La sociedad, no. Una lengua que es nuestra, bueno. ¿Ven ustedes esa duda identitaria? Hombre, se le tiene que ver el primero. Cuando una persona habla, se descubre un poco. Yo me descubro, digo, mira, estos son mis conflictos, mis taras, mis traumas, mis post-síndromes, todas estas cuestiones. Bien, yo creo que vamos a terminar con esto. La guineohispanidad, es decir, mi condición de usuario y propietario, entre comillas, de este español en África negra, como individuo, no voy a decir ciudadano, porque no tengo ningún derecho ante los políticos de allí, como individuo, ni siquiera soy individuo, porque ya no sé ni lo que soy. Como sujeto. No, como objeto humano, eso sí. Como objeto humano, creo que pertenezco a ese grupo de africanos que hablamos español. Entonces, esa guineohispanidad es una guineohispanidad con orfandad. Antes dije que teníamos padrino, ¿verdad? Dije, quien tiene padrino se bautiza. Pero dentro de la guineohispanidad no tenemos padrino. No formamos parte de la gran hispanidad. Guinea Ecuatorial forma parte de la Secretaría General Iberoamericana. No entiendo hasta ahora por qué. Todos los países sudamericanos forman la Secretaría General Iberoamericana, la hispanidad, con España incluida. Pero Guinea no lo entiendo. Entonces somos huérfanos. Y eso es malo. Quizá esa orfandad impuesta por no sé quién nos ha empujado hacia la francofonía y hacia la lusofonía. No lo sé. He hablado incluso con el entonces secretario general del señor Enrique Iglesias. Y yo, don Enrique, ¿por qué no guineano? Y me contestó, dice, es que guineano lo ha solicitado. Digo, no, si no lo solicita, no le podemos dejar entrar. Tiene que solicitarlo, como todos los países. Entonces, ven ustedes que la identidad hispano-guineana debe ser, sí, impuesta desde arriba, como les he dicho antes,
Los padres son los que imponen la identidad. El Estado impone la identidad. Pero el nuestro no lo impone. Quizá porque no le interesa. Quizá porque tiene todavía los miembros el trauma de la colonización. Bueno, yo creo que lo dejamos así hacemos preguntas y charlamos y ya está. A veces hablar no está bien, no hablar tanto no está bien. Vale, justo, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido muchísimo y estoy seguro de que habrá preguntas, ¿no? O comentarios. Yo generalmente cuando hablo la gente no pregunta porque está todo tan claro que no se preocupa. Si queréis hablar sobre vuestra identidad, no sería posible. Joaquín. Sí, primero agradecer mucho a Justo, que es como me has presentado, uno de los más grandes intelectuales que tenemos en la pequeña Guinea Ecuatorial, que a pesar de su tesis está demostrando que efectivamente se puede tener una identidad guinea ecuatoriana y se puede tener ideas también. Y una identidad es por esencia conflictiva, por eso avanza y se nutre. Al ser conflictiva es contradictoria también. Y por eso también las identidades africanas hoy, tal como se presentan, a mi manera de ver, tienen más riqueza, tienen más diversidad. El problema que tenemos, lo que también has señalado, es cómo gestionar esta diversidad, esa facilidad que también tiene el africano de endosar varias identidades al mismo tiempo. Porque la suerte que también tiene África, que tenemos nosotros, es que al mismo tiempo podemos pasar de lo ancestral, lo que negocian no puede hacer, de lo ancestral a lo actual y proyectarnos a lo futuro al mismo tiempo. O sea, nunca hemos aprovechado ese tiempo que tenemos, que pasamos de hablar de los ancestros, de los muertos que viven en nosotros, y al mismo tiempo darle la bomba atómica de la era nuclear, lo que un europeo hablas ahora de la muerte, y los muertos están en el cementerio o están en eso. Esa capacidad de que también hay que señalarla. O sea, no solamente todo es negro, bueno, somos negros, no solamente todo es negativo, sino que hay muchos aspectos existenciales que aún yo pienso se puede rentabilizar, incluso proyectarlo también de cara al mundo para decir también que en África hay riquezas, volcar esa tendencia de solamente que imponen arriba por el aspecto material, pero también mostrar que hay una espiritualidad que el mundo también necesita. Quizás ese mensaje también que se puede desprender de eso. Evidentemente, o sea, hay muchísimas cosas positivas, sí, en África. Yo recuerdo hace un par de años, no sé cuándo, es que no sé ya, es que digo, no sé, ya no tengo noción del tiempo cronometrado. Estuve como un mes y medio en Estados Unidos por muchísimas universidades dando conferencias, sobre todo precisamente por del tema de las culturas africanas, lo que une y separa las culturas africanas, y que los americanos querían saber qué es lo que los africanos tenemos en común, evidentemente. Sobre todo el concepto de la muerte en África, según las etnias, según la zona, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tenemos muchísimas cosas en común, cosas que ya no tienen nada que ver con los europeos, pero estamos viviendo en un contexto sociopolítico, socioeconómico, digamos global, mundial, en el que el tema de los valores, que es lo que nosotros queremos, lo que quieren que vendamos los africanos, el tema de los valores, el tema de las cosas buenas, no se tiene en cuenta a la hora de repartir los dividendos o a la hora de explotar a las poblaciones. Quieren que tengamos en cuenta eso, el tema de los valores.
Cuando hoy descubrimos que en Europa los valores no existen. No existen porque los valores no son buenos para el mantenimiento del statu quo económico. Entonces, como no es bueno, no lo han dejado. Nosotros lo necesitamos todavía en África porque debemos ser solidarios porque todavía no somos autosuficientes. Yo no soy autosuficiente todavía, me refiero en África. Entonces necesito de la solidaridad étnica, familiar, comunitaria, etc. El europeo ya no necesita la solidaridad comunitaria. Lo tiene. Tiene su trabajo, su casa, su coche, no necesita a nadie. Entonces, en África todavía necesitamos. Ahora los europeos se están dando cuenta de que sí, con la crisis en España, por ejemplo, necesita la solidaridad. Por eso muchas familias en España viven gracias a esa solidaridad. ¿Por qué? Porque si no, no se entendería que en España haya, ¿cuántos millones? 6 millones de parados. No se entendería. En un país como este, como Alemania, como Francia, con 6 millones de parados, la gente se echaría a la calle. En España no. ¿Por qué? Porque hay solidaridad. ¿Vale? También quería preguntar una cosita. Durante la dictadura de Macías, que prohibió el español, ¿en qué lenguas funcionó el Estado? ¿O no funcionó? ¿Sabe? Yo he hablado de esquizofrenia, ¿verdad? Sí. Macías era un esquizofrénico. No solamente esquizofrénico, sino sufría de trastorno bipolar. Pero no lo hacía él solo. Tenía sus asesores. Además era la época. Macías, como muchos otros presidentes africanos, respondía a los requerimientos que le imponían desde Occidente, desde Europa. Hay que ser duro con la población, porque Europa necesitaba un hombre fuerte en los países africanos. Un hombre fuerte. Y Macías era el hombre fuerte. Y en eso le hicieron hacer cosas. Rompió con la hispanidad, lo español. Redactó una constitución en español diciendo que el español ya no era lengua oficial, pero redactada en español. ¿No ven ustedes que ya el español ha dejado de ser lengua oficial? Pero la constitución está en español. Pero usted habla con la gente en español. Tenía de alguna manera buena intención, porque quiso imponer el FAN. Y les he dicho antes que si yo fuese presidente impondría una lengua, Quiso imponer el FAN. Pero claro, no tuvo los suficientes apoyos. Evidentemente la gente utilizaba el español. Entre nosotros utilizamos el español. Y al tener el miedo fue cuando el Pidgin English se introdujo en Río Muni. Porque ya como era una especie de lengua africana, porque el Pidgin English es una mezcla de términos del inglés y de lenguas africanas. Entonces, como una especie de lengua africana, pues ya la gente abrazó el Pidgin English para evitar declararse pro-español utilizando el español. Los colegios, evidentemente, se enseñaba el español. Mal, pero se enseñaba el español. ¿Vale? Entonces, si nos metemos a analizar la psique de Macías... Sí. Y luego también... Tenía una pregunta sobre su salto de una categoría particular, una entidad, digamos, etnolingüística, y qué supracategoría usaría, porque usted dudó mucho las supracategorías que se han construido en las últimas décadas, la bantuidad hasta el panafricanismo, pero también cuando estaba usando, por ejemplo, características de la africanidad, mujeres en el mercado también hay en India, en China,
o estas casas de palabra, de discusión. Aquí también las hay en los pueblos, asambleas, sitios donde se junta el pueblo, y aunque las haya, por ejemplo, en la isla en una estructura política bubi, aunque haya la misma casa, la arquitectura es muy diferente, los procesos políticos son muy diferentes, unos son reales, autoritarios, otros son más tendencias igualitarias. Esa heterogeneidad también existe esa heterogeneidad a nivel mundial. También hay sistemas políticos igualitarios en India y otros no. Entonces no acaba, si se hacen los parámetros, no acaba con África. África también es un constructo que divide como África en Europa y África y Asia. Entonces, ¿qué constructo más grande es más crítico, menos problemático, que no asume una esencia africana o un exoticismo de algo que es solamente en África? Porque cuando miras siempre también en otros sitios, entonces para romper esa esencialidad y esa imagen, ese constructo. Afortunadamente hemos creado una entidad llamada Unión Africana, OUA, Organización de la Unión Africana, y ahora se llama Unión Africana. Es una entidad que no ha sabido realizar o cumplir sus objetivos. Hoy día ya no basta con nacer en África y decir que uno es africano. Hay que aprender a ser africano y hay que enseñar a la gente a ser africana. La europeidad no basta con haber nacido en Europa. Se enseña a la gente a ser europea. O la americanidad, etc. A nosotros no nos han enseñado a ser africanos. Si nos enseñaran a ser primero no nos han enseñado a ser guineanos. Nadie nos enseña a ser guineanos en Guinea Ecuatorial. Abrazamos esa identidad ficticia de la guineidad porque hemos nacido allí, convivimos allí, compartimos ciertas cosas, pero nadie nos ha enseñado a eso, porque hay que enseñar a los niños desde la más tierna infancia a ser bien. No nos han enseñado a ser africanos, ni guineanos, ni africanos, para hablar, que es lo que a mí me gustaría, de la panafricanidad. Porque deberíamos vender nuestra panafricanidad, al igual que Europa vende su europeidad o su occidentalidad. Nosotros no tenemos elementos que nos permitan vender o proyectarnos en el mundo. No lo tenemos. Entonces nos imponen, digamos, entidades superiores como la bantuidad, como la subsaharianidad, como la africanidad, pero no tenemos elementos culturales que nos caractericen como tales individuos. O lo que sí tenemos son elementos de la europeidad, de la occidentalidad, etc. Eso sí lo tenemos, pero el resto no, porque las escuelas, que son las únicas instituciones, o las iglesias, que son las únicas instituciones que tenemos en África, que podrían, digamos, formar o construir esa entidad superior, lo único que hacen es contribuir a aumentar nuestra occidentalidad en nuestro propio espacio. Entonces yo no puedo decir que la africanidad, porque nadie me ha enseñado a ser africano, o la bantuidad, no me niego a ser bantú, o la subsaharianidad, no lo soy. Entonces no soy el único que lo dice. No lo soy. La corriente de africanos que cuestionan su africanidad cada vez va más. Cada vez va más. O sea, en África las voces que están diciendo ya está bien de las lenguas extranjeras, que sean nuestras lenguas oficiales, cada vez va subiendo. Y claro, tendrán que buscar la manera de aplacar ese sentimiento, esa reivindicación. O sea que todavía no hay una entidad supraafricana que nos marque a todos. Quizá lo hacen adrede, ¿no? Porque hace años se habló de la nacionalización de las escuelas en África, pero se interrumpió ese proceso para que las escuelas africanas se enseñaran cosas a ser africano. Se interrumpió el proceso.
Pero algo que yo no entiendo cuando ha hablado de la inculturización y también de la identidad, que en realidad la identidad es algo impuesto, ¿no? O sea, yo también lo pienso que hay muchas partes negativas en esa identidad que nos obligan a llevar. Entonces, por otro lado, usted pide que esa identidad se imponga en África. O sea, yo entiendo cómo de alguna manera la parte negativa de la identidad o de la enculturización, que creo que en África quizás se vive de otra forma, porque es como una nueva identidad que no ha sido impuesta, sino que surge, por ejemplo, en lo que ha dicho Joaquín, muchas lenguas conviven, a la gente no se le obliga de alguna manera desde pequeño a hablar o a identificarse solo con una cultura, sino con muchas. ¿Por qué de pronto? O sea, sé que es también un poco esquizofrénico, pero ¿por qué? Yo. Todo. Creí que me llamabas esquizofrénico. Quiero decir la pregunta y la cuestión. Por un lado, usted dice, nos han enseñado la identidad, a nosotros también nos han enseñado a ser andaluces, españoles, austriacos, ahora nos enseñan a ser europeos. Y por otro lado, usted pide que se imponga una identidad. ¿Quién la va a imponer? Sí. ¿Y por qué lengua se decidiría? Sí. Porque tampoco se puede decir que el fan sea la lengua mayoritaria. ¿Qué pasa con los demás? Sí. O sea, la pregunta es, en resumen sería, ¿por qué lengua se quiere usted decidir? ¿Qué habría que imponer? ¿Y por qué identidad se quiere? He hablado de una doble enculturación. La interna se impone. A un niño, si el niño nace y no le impones una lengua, no hablará ni una lengua. Y está demostrado científicamente. Una niña descubierta en los años 70 convivía con las gallinas y los pollos y no sabía hablar en Sudamérica. Tenía 14 años cuando fue descubierta. La cogieron y ahora es una mujer, no consigue hablar correctamente. ¿Por qué? El sistema que nos permite aprender las lenguas se había desarrollado y se había bloqueado ya. Bien. Entonces también hay que imponer la lengua. Hay que exponer eso al niño. ¿Vale? Exponer significa imponer. Usted como madre sabe que a veces impone a su hija no hacer esto y punto. Ella va hablando con ella y va aprendiendo. Bien. Y hay otra enculturación externa, exógena, la que viene de fuera, la que nos han impuesto. Es decir, a través de la escuela, de la religión, etcétera, etcétera. Entonces, venga de donde venga la enculturación, es una imposición. Es un poder, o sea, tanto de dentro como fuera, es un poder. O sea, cuando uno va a una casa con su historial, o va o visita, etcétera, escucha a los ancianos hablar y se le ocurre hablar mal, y es que le van a dar, ¿vale? Entonces, de eso aparte, en el caso nuestro de cómo hay que imponer, sí, hay que nacionalizar las escuelas. ¿Cómo? Bien, ¿cuántas lenguas tenemos en Guinea Ecuatorial? Diferentes, 4, 3, vale. ¿Cuál es la lengua mayoritaria? El Fang, vale. El Fang es oficial en Río Muni. Es decir, en todas las escuelas del Fang Río Muni que se aprende el Fang como asignatura obligatoria. Bubi se habla en la isla. Así, en las escuelas de los poblados el Bubi es asignatura obligatoria, y en la capital, como hay Fangs y Bubis no es, pues de las dos lenguas, Bubi y Fang, punto, por decreto, obligado. Usted lleva como cooperante, lleva a su hijo ahí a la escuela a aprender el Fang o el Bubi. Yo lo haría. Sí, pero una lengua común para todos. Sí, pero no se puede aprender perfectamente las dos lenguas. Somos pocos. En Luxemburgo o en Suiza. Sí. O sea, que seguiría. Sí. Usted impondría de todas formas el multilingüismo. Sí. No que hubiera solo una lengua. No. Sino todas. Sí, cada lengua que sea. Aunque sean 1000 habitantes en un pueblo, que los niños de ese pueblo tengan la oportunidad de aprender a escribir y a leer en su lengua. ¿Y los asuntos oficiales, documentos oficiales, qué idioma aprender? Las oficiales, es decir, documentos oficiales, administración. Tenemos 3 lenguas en este caso, o tendríamos 5: francés, español, francés, portugués, Bubi, Fang. Y eso que en Guinea fue el proyecto inicial
los primeros meses de la independencia. Sí, sí. Nos obligaban a aprender el himno nacional en fan, que era algo novedoso, en combe y en boogie. Sí. Tenías que aprender a cantar el himno nacional en esas tres formas. Era un proceso que habían empezado. Sí. Y había ese proyecto. Lo que pasa es que la independencia guineana, en los 3 meses, pues se transformó. Sí. Todos los proyectos culturales quedaron sí. suspendidos. ¿Sabes? Dice, ¿y en qué lengua? Los documentos oficiales. En Sudáfrica hay como 7 lenguas oficiales. La lengua de la administración, la lengua de los documentos, es el inglés o el afrikaans, ¿vale? En mi sitio, donde yo estaría, los documentos oficiales de la zona donde la lengua sería oficial mayoritariamente, tendrían que ir redactados en español y en la lengua de la zona. De esta forma, solo de esta manera, estaríamos empoderando nuestras lenguas. Es que si no empoderamos nuestras lenguas, es que van a acabar desapareciendo. Y sí, yo creía que había ahora un retroceso del español y que las lenguas autóctonas se hablaban, ¿no? No. Hay un retroceso de las lenguas. Vamos, está aquí el escritor Joaquín y sabe que ahora en Guinea Ecuatorial ya encontramos, los bubis, ya encontramos muchos niños bubis que no saben hablar ni jota. Y ya encontramos niños fan, de padre y madre fan, que ya no hablan fan en Guinea Ecuatorial. Es inconcebible para mí. Entonces, si no empoderamos nuestras lenguas, si el niño no ve que la lengua es importante porque la va a encontrar en la administración, la va a encontrar en tal, la va a encontrar en la escuela, no va a aprender. Va a aprender el inglés porque es la lengua que le imponen, va a aprender el francés, el español, el portugués, excepto sus lenguas, porque nadie se lo impone. Y estamos viendo que muchos países ya lo están intentando hacer, imponer la lengua. En Camerún imponen algunas, según la zona, evidentemente, ¿eh? En el norte de Camerún imponen el Fulfulde, en el Wondo, el Duala, en las escuelas de la demarcación. ¿Vale? No hay una lengua de decir, vamos a imponer todos. No, dígame. Cuando eso esté hecho, quizás empezará a usarse esas lenguas en la literatura, ¿no? Cuando eso esté hecho, porque mientras tanto no hay público, ¿no? Ese es uno de los problemas que yo tengo. Porque siempre que me piden un texto, pongo mi lengua. ¿Y ven ese libro? Pongo mi lengua. Y páginas y páginas. Y mi gente, los bubis, no saben leerlo. Pero yo lo escribo. Si el editor no quiere, que no lo publique. La ventaja es que pongo el bubi aquí y el español aquí. Para ver si despierto esa necesidad de interesarse por la propia lengua. Cuando escribo poesía, pongo cosas de mi lengua. Cuando escribo ensayos, pongo ejemplos en mi lengua. En revistas científicas internacionales también pongo ejemplos de mi lengua. A veces las traduzco, a veces no. Es que tengo que reclamar mi identidad, mi bubinidad, si no me voy a... A ver, ¿qué voy a hacer? Ustedes no tienen problemas, evidentemente. El problema de identidad nunca, no pueden empezar nunca. Identidad, yo no, vamos, ¿esto qué es? Yuyu. Pero es que en los países africanos estamos con el problema fuerte de la identidad. Identidad religiosa no tenemos. Identidad lingüística no tenemos. Identidad económica no tenemos. Identidad gastronómica ya la vamos perdiendo. Identidad indumentaria ya la vamos perdiendo. Identidad decorativa corporal también la vamos perdiendo. Es que identidad, yo qué sé, cultural, conocimiento. A mi edad, ahora si estuviese en África, sabría perfectamente trepar a la palmera, hacer vino de palma, poner trampas en el bosque para cazar, pero no lo sé. ¿Verdad?
Entonces, si no sé todo eso, ¿qué me resta de africano? Dígame. ¿No será tal vez que esa pérdida de identidad sea una consecuencia de ser un país pobre? Porque, por ejemplo, yo soy mexicano, ¿no? México es un país, bueno, pobre en relación con Estados Unidos. Y todos los mexicanos que se van a Estados Unidos a trabajar como mano de obra barata, pues en algún momento aprenden el inglés y ya no quieren hablar español, porque el español pues no tiene el mismo prestigio que hablar el inglés, obviamente, ¿no? Entonces, hay una pérdida y se nota muy fuerte de estos mexicanos que después inmigración los regresa porque están ilegales, regresan a México y ya no, se fueron con 20 años o más grandes y ya no pueden hablar español o no quieren hablarlo, ¿no? Y siempre usan así como si ellos mismos fueran extranjeros en México. Entonces esa pérdida que están de no querer hablar español, ¿no? No querer hablar castellano, hablan mal inglés, pero a pesar de eso están como entre que son mexicanos porque nacieron en México y porque se ven como mexicanos, ¿no? Con rasgos indígenas, y la no aceptación por parte de los estadounidenses porque no tienen los ojos azules y no tienen pelo azul. Sí, hay una. Usted debe saber que todo poder impele, es decir, atrae. Todo poder. Es decir, cualquiera que sea el poder, dictadura atrae a la gente. Democracia atrae a la gente. Atrae a la gente. Entonces, el tema de México y Estados Unidos es que Estados Unidos atrae. Atrae por muchas razones. Razones económicas en primer lugar, razones militares, razones científicas, razones tecnológicas, razones cinematográficas, atrae, razones mediáticas, atrae mucho. Entonces, cuando no hace falta que sea uno pobre en su país o rico para que se vea atraído. Vamos a ver, los modelos que nos transmiten los medios de comunicación en Occidente de Europa, son modelos muy americanos, porque la industria publicitaria americana es muy poderosa y va metiendo música americana, películas americanas, modelos americanos. Entonces, la juventud europea, ¿qué hace? Gira hacia América. Sobre todo en España, gira hacia Estados Unidos, ¿vale? Y esto lo estamos viendo ahora en África muchísimo. Entonces primero, el inglés está muy empoderado. Money es dinero. Entonces, es dinero, es buen coche, es el sueño americano. Entonces, es normal que los mexicanos vayan a Estados Unidos a mejorar su vida y cuando llegan a rechazar eso. Es normal hasta cierto punto. Porque ahí no actúa la conciencia, ahí no actúa la racionalidad, ¿vale? Actúa más bien la necesidad. Es decir, la identidad no es una cosa de un razonamiento. Nosotros ahora estamos razonando, estamos cuestionando. El trabajador mexicano que va a Estados Unidos no razona, sencillamente va allí a mejorar su vida y a integrarse de alguna manera en Estados Unidos y olvidar inconscientemente que viene de allí. Y eso, cuando digo olvidar inconscientemente, demuestra ya que de los 3 cerebros que tenemos, el de reptil, lo saben ustedes, ¿verdad? El cerebro de reptil. El de mamífero, lo saben ustedes, ¿verdad? Y el de neocórtex. De esos 3 cerebros, este es el más antiguo, tiene como 15.000 millones de años, desde que el ser existe, desde que el ser, la larva, es decir, la larva, el gusano, el mosquito, el elefante, la cabra, el ser humano, todos tenemos un cerebro que llaman cerebro de reptil, y es el cerebro que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades básicas: comer, dormir, hacer pis, cagar, tener hijos. ¿Hay conciencia en todo eso? No. ¿Construir casas? ¿Hay conciencia en eso? No. ¿Conducir un coche? ¿Hay conciencia? Tampoco. Cerebro
Porque este neocórtex, el cerebro inteligente, lo utilizamos poco, muy poco. Busquen, miren, estamos tratando de hablar de la identidad desde esta óptica, desde este nivel, de la inteligencia. Olvidamos que la identidad está aquí, en la reptilidad. Pero entonces todos somos iguales, o tenemos una base de identidad muy parecida. Muchísimas gracias a todos.